Pues buenas noches a todos. En el taller 1 partimos de una experiencia personal y descubrimos una comprensión nacida de ello. En el taller 2, si recordáis, pensamos a quién podía ayudar esa comprensión, qué podía estar viviendo esa persona, qué pregunta podía estar haciéndose y qué recorrido había seguido nuestra experiencia. En cambio, hoy no vamos a buscar otra experiencia, tampoco vamos a responder nuevamente todas las preguntas del taller 2. Vamos a trabajar directamente con el material que ya habéis construido. Así que tened delante vuestras plantillas anteriores porque hoy vamos a aprender a seleccionar, ordenar y dimensionar ese material en el que habéis estado trabajando para convertirlo en el mapa de una charla testimonial de 7 minutos. Todavía no escribiremos la charla completa, ojo. Esto lo haremos en el taller 4, ya en el último, cuando aprendamos a construir la apertura y a realizar un cierre y podamos unir todas las partes de la charla. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar sobre la columna vertebral de nuestra charla testimonial. Así que quiero empezar recordando una idea del primer taller. ¿La historia qué es la historia? Es el camino. ¿Qué es la comprensión? Es el destino. En una charla testimonial, la experiencia no es un ejemplo que añadimos a una explicación. La experiencia es el recorrido que permite al oyente comprender cómo llegamos hasta una idea. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero no contaremos toda nuestra vida. Esto es lo que suele pasar muchas veces, que me doy cuenta cuando escucho este tipo de charla, es que se añaden muchos detalles que no son necesarios. Vamos a intentar seleccionar únicamente aquello que ayude a mostrar qué cosas, qué estaba ocurriendo, qué deseábamos. Estas son las partes sustanciosas de una charla testimonial. ¿Qué dificultad apareció? ¿Qué provocó el cambio? ¿Qué comprendimos? Y sobre todo, ¿por qué esa comprensión puede resultar útil para otra persona, que es para lo que estamos haciendo esta charla? Así que ahora en este bloque me gustaría trabajar un tema nuevo, que es que vamos a pasar de la comprensión, de nuestra comprensión, a lo que llamaremos la idea madre. Ahora os explico qué es eso de la idea madre. Si recordáis, en el taller 1 descubristeis vuestra comprensión de la experiencia que contasteis o que queréis contar. La comprensión responde a esta pregunta. Fijaros, la diferencia, porque es importante que se vea para entender qué es la idea madre. La pregunta que responde vuestra comprensión es: ¿qué comprendí yo gracias a lo que viví? ¿Qué comprendí yo? Así que hoy vamos a introducir un nuevo concepto, la idea madre. La idea madre responde a otra pregunta. Fijaros bien. Con la intención de ayudar, ¿qué quiero que el oyente comprenda a través de mi experiencia? No lo que comprendí yo, sino lo que quiero que comprenda el oyente. Y no es que se trate de buscar una nueva enseñanza, no, con la que hemos hecho es suficiente. Tampoco vamos a sustituir vuestra comprensión por una frase más bonita, no se trata de eso. Lo que vamos a hacer es comprobar si la comprensión que ya tenéis puede funcionar directamente como idea madre o si necesita una pequeña reformulación para resultar clara, relevante y recordable para el oyente. Vamos a poner un ejemplo que será el ejemplo conductor que usaré otras veces en este taller.
Así que durante este taller usaré el caso típico de una persona, supongamos, a la que ofrecieron presentar un proyecto ante sus compañeros. Os podéis ver reflejados vosotros a lo mejor, ¿no? Y que esa persona rechazó inicialmente, lo típico, rechazar la oportunidad porque no se sentía preparado. ¿Eh? ¿Os suena esto, no? Quizás si no lo habéis vivido vosotros, que me extrañaría, posiblemente lo habéis visto en otras personas. En cambio, meses después, tuvo que sustituir a un compañero o compañera y mira por dónde tuvo que realizar sí o sí la presentación con la incomodidad todavía presente. La comprensión personal, la que podía haber sacado alguna persona, ni siquiera soy yo, digo que me lo invento, ¿no? Podía ser como que comprendí que esperar a sentirme preparado o preparada podía convertirse en una forma de no empezar. Esto es lo que yo podía ser, o el personaje que esté haciendo la charla podía pensar. Eso es lo que comprendió él. Comprendí que esperar a sentirme preparado podía convertirse en una forma de no empezar, ¿no? El hecho de que nosotros pues siempre digamos que no hacemos algo es porque no nos sentimos preparados, así que nunca empezamos. Como no estamos preparados, nunca empezamos. Esto es lo que comprende esa persona. Bien, esta frase expresa lo que cambió en el protagonista. Esto es lo que se dio cuenta, que podía hacer una charla, que no estaba del todo preparado, pero la hizo. Y eso es lo que él quiere o lo que él comprende. Ahora, para poder entender la idea madre, tenemos que recordar esa pregunta del oyente. ¿Os acordáis, no? Que os decía, ¿cuál es la pregunta que se está haciendo el oyente? No la que te estás haciendo tú, sino la que se está haciendo el oyente. En este caso podría ser, por ejemplo, ¿cómo puedo atreverme a actuar si todavía no me siento preparado? Esto es lo que le preocupa a ese oyente, ¿no? Y vuestra experiencia que vivisteis en su día, que tiene una comprensión para vosotros, el oyente la formula de esta forma, ¿no? ¿Cómo puedo yo? O sea, no sé cómo atreverme a actuar si todavía no me siento preparado. Y eso es a lo que vosotros tendréis que responder. Así que la idea madre sería que la confianza no siempre aparece antes de actuar. Muchas veces empieza a construirse cuando damos un primer paso. Y esto responde a la pregunta, ¿cómo puedo atreverme a actuar si todavía no me siento preparado? Yo comprendí una cosa, pero para decírselo a nuestro público, le tenemos que decir que la confianza empieza a construirse cuando damos un primer paso. ¿Cómo? Pregunta él, ¿cómo? Pues dando un primer paso. Y eso es lo que tenemos que decirle a nuestro oyente. ¿De acuerdo? Así que la idea madre no contiene una enseñanza diferente, es lo mismo. Lo que yo comprendí es que una manera de no empezar nunca era pues decir que no a las cosas. Bueno, pues en este caso, lo que de alguna manera yo he comprendido, aunque no lo dije así, es que hay que dar un primer paso. Bueno, pues eso es lo que tengo que decirle al oyente porque es lo que él se está preguntando. ¿Cómo? No quiere saber por qué, sino cómo. Pues dando un primer paso. Así que esto expresa la comprensión personal de una manera que responde mejor a la pregunta del oyente y puede relacionarse con otras situaciones y resulta fácil de recordar. Es una frase fácil de recordar. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La comprensión expresa lo que cambió en mí. La idea madre, que sería como la idea principal, ¿no?, expresa aquello que quiero ayudar al oyente a comprender. ¿Mediante qué? Mediante mi experiencia. A veces también puede pasar que ambas podrán ser prácticamente iguales, ¿eh? O sea, no tienen por qué ser diferentes. A lo mejor la pregunta que se hacía el oyente con lo que tú aprendiste, pues tiene la misma respuesta. Así que, por ejemplo, no sé, vamos a poner otro caso. Comprendí que pedir ayuda no me hacía menos capaz, me hacía más honesto con mis límites. ¿Cuántas veces no nos hemos atrevido a pedir ayuda, ¿no? Y un día pues la tienes que pedir y entonces te hace darte cuenta de que esa autoimagen de perfección que tienes no es como dices, sino que tienes unos límites y empiezas a ser más honesto con realmente quién eres. Por eso pides ayuda. Bueno, pues supongamos que esto sería lo que yo comprendí. Entonces, la idea madre a lo mejor podría ser,
pedir ayuda no nos hace menos capaces, puede hacernos más honestos con nuestros límites. Prácticamente es la misma respuesta, ¿eh? Entonces, el cambio en este caso es muy pequeño. Puede ser que pasen estas cosas. Yo tan solo os digo que lo tengáis en cuenta, ¿no? Que podáis comprobar si vuestra idea madre y vuestra comprensión se ajusta a lo que el oyente quiere, en este caso la idea madre. Así que pasamos del descubrimiento personal, ¿no?, de la idea que nosotros tenemos sobre la comprensión que tenemos, al mensaje central que deseamos compartir. Por eso vamos a hacer la charla. Así que podéis recuperar vuestra comprensión, aquella que escribisteis en el taller 1 o durante esta semana o cuando haya sido, y podéis completar algo así como: yo comprendí que, y aquí ponéis lo que vosotros comprendisteis, y entonces pensad en la persona y la pregunta que elegisteis en el taller 2, en el taller pasado, ¿no?, en la pregunta del oyente. Entonces vais a tener que completar algo así como: mediante mi experiencia quiero ayudar al oyente a comprender que, y aquí es donde tenéis que poner eso, lo que realmente queréis que el oyente comprenda. Así que tenéis vuestra comprensión, pero en este segundo, en este trabajo que tenéis que hacer ahora, si lo tenéis lo podéis ir haciendo ya, es ver cómo, gracias a tu experiencia, quieres ayudar al oyente a comprender qué cosa. Eso es lo que él tiene que comprender. Gracias a mi experiencia de que yo tuve que hacer una presentación y no quería hacerla, pero la tuve que hacer sí o sí, pues me di cuenta que dando un primer paso cogía más confianza, ¿no? Pues eso es. ¿Por qué? Porque está respondiendo a la pregunta de ese oyente. Si alguien lo está haciendo, mientras lo estamos haciendo, es perfecto. ¿Cómo se comprueba entonces la idea madre? Bueno, os podéis preguntar cosas como, por ejemplo, ¿nace realmente de mi experiencia? O sea, realmente lo que digo a esa persona es lo que mi experiencia dice, no sea que estemos contando cosas diferentes, ¿no? La experiencia tendría que responder a esa idea madre, y esa idea madre a la experiencia, ¿no? Es como una ecuación. Si no, pues no está bien expresado. Tendremos que cambiar de experiencia o cambiar de pregunta que se está haciendo el oyente, en fin, eso ya lo que haga falta. Expresa con claridad qué cambió en mí. Se tiene que ver lo que realmente cambió, esa transformación, ¿no? En este caso era el hecho de que me di cuenta de que tengo que dar un primer paso para poder coger confianza. No tengo que posponer las cosas porque entonces no viene, es gracias a que doy un primer paso. Se ve en esa frase de la idea madre. Esa idea madre ayuda a responder la pregunta del oyente. Si realmente veis que casan, también vamos bien. ¿Puede entenderse sin conocer todavía todos los detalles? Sí, no sabemos los detalles de la experiencia, pero se puede entender qué es lo que está ahí para el oyente, lo que realmente le vamos a entregar, ¿no? Otra cosa podría ser, ¿puede expresarse en una sola frase? Es muy importante que aquí aprendamos a hacer ideas en una sola frase, porque si tenemos que usar más frases ya no es una idea madre. Las ideas madres son aquella esencia de lo que estamos realmente haciendo. Así que comprobad si realmente se puede hacer, decir, expresar en una sola frase. ¿La presento como una posibilidad y no como una ley válida para todo el mundo? Aquí esto me parece especialmente interesante porque yo me doy cuenta cada vez más que hay mucho vendehumo y mucha gente que son gurús y que van, bueno, como haciendo afirmaciones absolutas, ¿no? Y a mí esto nunca me ha gustado particularmente y creo que a la gente le gusta más cuando alguien, ya veréis, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo digo, la confianza solo aparece después de actuar, o sea, con esta ser tajante en esto, ¿no? Solo aparece después de actuar. Puede ser que sea verdad, pero si yo lo digo así, no lo digo por el tono, sino incluso la propia idea, la confianza solo aparece después de actuar, lo que va a hacer seguramente va a ser generar mucha resistencia por parte de vuestros oyentes. Entonces, para mí sería preferible que cuando pongáis vuestras ideas madres digáis algo más o menos como: muchas veces, parte de la confianza empieza a construirse mediante la acción. ¿Se entiende, no? La diferencia no es tajante.
estamos diciendo que muchas veces, no siempre, a lo mejor habrá casos que no, por eso se aceptará más fácilmente la idea. Bueno, pues estas son maneras de poder saber si nuestra idea madre está bien expresada. Bueno, una experiencia personal puede ofrecer una comprensión. Una experiencia personal, ya sabéis, la vuestra, ofrece vuestra comprensión, pero no demuestra automáticamente una verdad. No es necesario que sea una verdad universal. Puede ser vuestra comprensión, lo que para vosotros es verdad. Y esto en filosofía se le llama una verdad ontológica, porque es la verdad de la persona. No es una verdad que está escrita en el cielo ni que está escrita en un libro de las verdades. Es lo que yo comprendí y es honesto. Por eso vamos a ser humildes, ¿no? Aquí no vamos a decir que tenemos la verdad, sino mira, yo aprendí que pues, en ocasiones lo mejor es dar un paso, ¿no? Porque así pues empecé a generar más confianza. Bueno, pues es una frase humilde. Bien, también tenemos que retomar la frase brújula, ¿os acordáis, no? De que en el taller 2 construimos una frase guía y ahora la podéis recuperar y completar y convertirla en vuestra brújula de vuestra charla testimonial. La idea en este caso es, la fórmula es, quiero ayudar a, aquí ponemos un espacio, a ese tipo de persona, que se pregunta, de aquí ponemos la pregunta, a comprender mediante mi experiencia que, y aquí ponemos el aprendizaje, y añadimos para que pueda, y aquí dejamos otro espacio, donde será el resultado final, lo que va a conseguir. Si hace este paso, si realmente empieza a tomar acción, podrá, ¿no? Y aquí es lo que pondremos. Entonces, esto en el ejemplo que hemos estado trabajando, estoy trabajando esta tarde, sería algo así como, se podría hacer mejor, pero bueno, lo voy a intentar hacer. Quiero ayudar a una persona que continúa posponiendo una oportunidad porque no se siente preparada y que se pregunta cómo puede actuar sin tener todavía confianza, a comprender mediante mi experiencia que parte de la confianza empieza a construirse cuando damos un primer paso, para que pueda elegir una acción pequeña y asumible. Esta sería vuestra frase brújula. Y es súper importante que la tengáis bien presente, porque esta frase no tiene ni que aparecer literalmente en la charla, no tenéis por qué decirla en la charla. Esto es vuestra frase brújula. No se trata tampoco de la apertura, no es el cierre, es una herramienta para que toméis decisiones vosotros. Cuando dudéis sobre si debéis incluir una escena en esa charla, ¿no? De vuestra experiencia o un detalle en concreto o una reflexión, preguntaremos, ¿esto ayuda a cumplir mi frase brújula? Entonces, yo aquí voy a hacer un pequeño inciso y me dirijo a Ana María, porque, bueno, el otro día estuvimos trabajando su charla y si la recordáis, la tenéis en nuestro canal de YouTube, allí está su charla. ¿Te acuerdas, Ana María, que un día cuando hablábamos y tú me decías, sí, porque yo en esta libreta, cuando hablabas de la libreta, porque era donde guardaba las contraseñas y me contabas una serie de cosas y te decía, uff, esto me parece que es como excesivo, ¿no? Es demasiados detalles. ¿Esto ayuda a cumplir mi frase brújula? Bueno, pues estas decisiones, cuando tú veas esa frase brújula, cuando tú la recuerdes, en este caso era, si quiero ayudar a una persona que continúa posponiendo una oportunidad porque no se siente preparada y que se pregunta cómo puede actuar sin tener todavía confianza, a comprender mediante mi experiencia que parte de la confianza empieza a construirse cuando damos un primer paso para que pueda elegir una acción pequeña y asumible. Tú te preguntas, lo que te he dicho antes, ¿no? Si ayuda a cumplir tu frase brújula, el detalle de si era la libreta donde guardabas las contraseñas. ¿Tú qué me dirías ahora? Que no. Por eso digo que esto nos va a ayudar, porque eso no es lo importante, ¿eh? Entonces, esto que estamos haciendo es dentro de todo lo que hemos estado trabajando para que tengáis la capacidad de ir poniendo lo que es relevante, que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Ana María, ya sé que te uso muchas veces, pero es que creo que como no puedo daros feedback a todo lo que hacéis, digo, mira, si te sirve esto para una próxima ocasión, pues me alegro, ¿vale?
que también sirva de ejemplo para cuando escuchéis las charlas de los compañeros, que podáis ver lo que es relevante y lo que no es relevante. Y será relevante aquello que responda a la pregunta que se hace el oyente y que cumple con vuestra frase brújula, que así sabéis qué es lo que realmente queréis para esa persona, qué queréis ayudarlo, ¿no? Bien, ahora trataremos en este siguiente bloque de delimitar la experiencia y protegeremos los límites de la experiencia. Sabéis que una experiencia personal puede abarcar muchos años, personas, acontecimientos y aprendizajes. Pero una charla testimonial de 7 minutos necesita un fragmento claramente delimitado. Entonces aquí hablaremos del principio de unidad. Esto se aplica a cualquier charla que queráis hacer, ¿eh? O sea, estamos dando cosas para la charla testimonial, pero os puede servir todo para cualquier tipo de charla. El principio de unidad. Y trabajaremos con esta regla. Una experiencia delimitada, un cambio principal, una comprensión y una idea madre. Vuestra experiencia puede haber generado muchos aprendizajes. A lo mejor tenéis 50 cosas que podríais explicar, pero esta charla no tiene que contener todo lo que vivisteis ni todo lo que aprendisteis. Tiene que mostrar un cambio principal y la comprensión que nació de él. Esto es súper importante. Ahora vamos a ver dónde empieza la historia. La historia, cuando empecéis a contar vuestra historia, debería comenzar cerca del momento en que aparece el deseo, el problema, la decisión o la tensión que importa. También tenéis que tener en cuenta que no sea demasiado amplio. O sea, mejor decir, desde pequeño siempre me ha costado hablar en público. Mejor delimitado. La historia comienza el día en que me ofrecieron presentar un proyecto y respondí que no. Delimitad cuando empieza vuestra historia. No necesitamos toda la biografía para comprender esa experiencia, ¿no? A veces a mí me ha pasado mucho. Os lo digo porque a mí me pasaba un montón. Yo le daba vueltas y vueltas y le ponía contexto y pensaba que así ayudaba más y al final la gente se me aburría y decía, bueno, cuando veis una película, qué lenta que es. Vamos a ir al grano. Recordar, la historia comienza el día en que me ofrecieron presentar un proyecto y respondí que no. Este es el momento que empieza la historia. No necesitamos, como decía, todo lo demás. ¿Y dónde termina esa historia? La historia debería terminar cuando el cambio o la comprensión ya pueden reconocerse. Todo esto lo iréis viendo después porque sabéis que os enviaré plantillas y cosas y podéis trabajarlo. Pero que ahora os lo tengo que explicar, ¿no? O sea, voy más rápido por eso, pero que vayáis viendo que tenemos que delimitar nuestra experiencia y así seremos más relevantes y la gente lo entenderá fácilmente. Si es, por ejemplo, podríamos seguir diciendo de nuestra historia, ¿no? Que después, con el tiempo, realicé muchas otras presentaciones y fui mejorando durante años. Vamos a delimitarlo. La historia termina al finalizar aquella primera presentación cuando comprendí que había podido atravesarlo sin sentirme completamente preparado. No decir todo lo que vino después y fui mejorando y me vinieron premios y no sé qué. Bueno, empezamos la historia cuando está cerca del conflicto, de lo que nos pasó, y terminamos cuando comprendí que había podido atravesarla sin sentirme completamente preparado. Esto os va a ayudar mucho a que vuestras historias sean mucho más interesantes para el público, que no se nos aburran y que vean bien el recorrido, ¿no? De lo que ha pasado, esa transformación. Bueno, disculpad, es el dichoso ventilador que hace una calor tremenda y me está dando aquí en la garganta y de vez en cuando toseré. Bueno, vamos a ver el ejercicio.
Si lo podéis ir haciendo bien y si no, pues cuando podáis. El tema es que tendríais que poner, ¿no? Como mi historia empieza cuando, y aquí poner cuándo empieza vuestra historia, la que vosotros hayáis escogido, y mi historia termina cuando, y aquí tener esto también bien claro. Todo esto que estamos haciendo es para que luego, cuando montemos la charla, sepamos todos los elementos que tenemos que poner, ¿eh? No es la charla, esto simplemente es ejercicios de lo que estoy diciendo, de principio de unidad, de delimitar la experiencia, para que tengáis claro cuándo empieza y cuándo termina, ¿vale? Se trata de eso simplemente, es muy simple. Y luego, y el cambio principal que quiero mostrar es, y aquí en este espacio deberíais de poner cuál es ese cambio principal. Así que sé que igual algunos, igual ya lo estáis haciendo, no tendréis tiempo de hacerlo completo, pero bueno, yo tengo que seguir el temario, si no, no me da tiempo, lo siento mucho. Bien, vamos a hablar de los límites personales, ¿no? Antes de continuar, me gustaría aclarar algo importante. Una charla testimonial necesita honestidad, pero no exige exposición íntima. Ojo, no necesitáis elegir la experiencia más dolorosa o privada de vuestra vida. Yo pienso que podríais elegir una experiencia que podáis compartir sin sentiros invadidos después. Podéis omitir nombres, cambiar detalles que permitan identificar a otras personas. Podéis resumir aspectos privados, como lo de la hoja de contraseñas, nadie tiene que enterarse de que tenemos una hoja de contraseñas, y reservar aquello que no sea necesario para comprender el cambio. Simplemente que tengáis en cuenta que a veces uno cree que va a ser más auténtico porque se va a abrir de par en par y va a explicar toda su intimidad. Pues no, no hace falta. Porque profundidad, ser profundo en tu forma de expresarte, de pensar, no significa cantidad de intimidad. Una experiencia cotidiana puede tener mucha profundidad si muestra con claridad, mucho más importante esto, qué cambió y qué comprendimos. Tampoco necesitamos exagerar el conflicto, de verdad que muchas veces queremos como impresionar, ¿no? La fuerza de una charla testimonial no depende de que lo sucedido sea espectacular. Depende de que el cambio sea verdadero y comprensible. Os recomiendo que os ciñáis mucho a esto. No queráis haceros los héroes, sino explicar un cambio pequeño, pero que sea claro que hubo un cambio. De verdad que muchas veces un pequeño cambio se ve más claro que un gran cambio, porque hace que las personas al fin y al cabo digan, esto yo no lo podré conseguir, pero bueno, este pequeño cambio sí que me gustaría tenerlo. Pues eso estaría bien. Ahora, en el próximo bloque, me gustaría dirigir vuestra atención hacia cómo dar forma narrativa a la experiencia. Lo que intento deciros ahora, que ya vamos a entrar en esa experiencia, a narrarla de una manera que tenga esa forma concreta de historia, ¿no? Para ello, recuperad las 6 respuestas del taller 2, si las tenéis a mano, que eran las que os decía cómo era la situación al principio, cómo era la situación al principio, o sea, qué es lo que estaba pasando al principio de todo, qué deseaba, necesitaba o intentaba conseguir. Recordad vuestras historias, todo empieza por algo y qué es lo que tú intentabas o necesitabas conseguir. ¿Qué dificultad o conflicto apareció en ese momento que os impidió eso conseguir lo que queríais? ¿Qué sucedió para que algo empezara a cambiar? Algo hubo para que esto se pusiera a vuestro favor y cambiar, ¿no? ¿Qué comprendí gracias a aquella experiencia? Y la sexta pregunta es, ¿cómo puede ayudar esa comprensión a quien me escucha? Estas son las preguntas que os hacía. No tenéis que volver a responderlas desde cero, simplemente leedlas si las tenéis a mano y comprobad si se entiende la situación inicial, si se entiende qué estaba en juego. ¿Aparece una dificultad o una tensión?
¿Se reconoce el momento en que algo empezó a cambiar o queda diluido? No sé muy bien dónde está ese cambio. La comprensión nace de lo sucedido. Tiene que ser justo de lo que pasó. No podéis añadir algo que no pasó. ¿Se intuye cómo puede ayudar al oyente? Señalad únicamente aquello que necesite mayor claridad. Si veis que alguna de estas preguntas no cumple, ¿no?, estas respuestas que habéis dado a las preguntas, entonces tenéis que volver a trabajar. Y esto es un cuaderno de trabajo, ¿eh? En las plantillas, cuando os lo envíe, veréis que este proceso lo tenéis que ir haciendo una y otra vez hasta que generéis esa claridad y digáis, ahora se entiende bien. Bien, vamos a hablar del deseo y de la tensión. He estado hablando algunas veces antes sobre el deseo, la tensión, ¿no?, lo que está en juego, todas estas cosas. Entonces, sobre el deseo y la tensión tengo que decir que no necesitamos un gran conflicto dramático, como estaba diciendo hace unos minutos. La tensión es la distancia entre lo que queríamos y lo que estaba ocurriendo. En el ejemplo que yo os he puesto, que creo que aquí se va a ver mejor, el deseo sería: yo quería aprovechar la oportunidad y presentar correctamente el proyecto. Esto es mi deseo, lo que yo quería. ¿Y cuál es la tensión? O el conflicto. Que yo deseaba hacerlo, pero creía que primero necesitaba sentir una confianza que no aparecía. ¿Se entiende bien lo que era el deseo? Lo que yo quería, pues no sé, quería estudiar farmacia, o estaba estudiando farmacia, quería ser no sé qué, no sé cuántos, hasta que pues las cosas no me iban bien. Y eso es algo que faltaba en tu charla, Ana, faltaba esa tensión. Pero bueno, aquí es donde lo podrás ver, ¿no? ¿Qué deseabas hacer, pero creías que primero necesitabas sentir, en este caso no una confianza, sino el tomar esa decisión, ¿no?, que la tenías ahí delante y no fuiste capaz de verlo? Bueno, pues, hay muchos ejemplos de tensión. No sé, podría ser como alguien que quiere hablar y callarse y se calla, ¿no? O querer poner un límite y en cambio aceptarlo. Estas son cosas que nos pasan al día a día. Entre queremos pedir ayuda, pero lo intentamos resolver todos solos porque no nos atrevemos o lo que sea. O queremos conectar con los demás y en cambio estamos demasiado pendientes de causar buena impresión, ¿no? Esto es el deseo y lo que realmente es la tensión que hay ahí, lo que realmente me impide poder hacer eso que quiero. O también podría ser querer aprovechar una oportunidad, ¿no?, de hablar o que sea en la vida, y en cambio continuar posponiéndola. Deseo y tensión. Así que preguntaros, ¿qué es lo que yo quería y qué me impedía conseguirlo o actuar? Y eso anotadlo, ¿eh? Que sea breve, hago 2 o 3 ideas. Ahora veremos el término cuando os salga esto en las plantillas o cuando yo hable de qué es lo que estaba en juego. Esto también es muy importante a la hora de construir la narrativa. Hemos visto que en la narrativa tiene que haber un deseo, ¿no?, lo que yo quería conseguir, pero en cambio a mí me pasaba esto. Pues ahora hay otro elemento que nos ayudará a comprender la tensión, ¿no? Y si lo vamos a hacer en forma de pregunta, ¿qué estaba en juego para mí? Esta expresión puede parecer complicada, pero significa algo muy sencillo. ¿Por qué aquello era importante para mí? ¿Por qué era importante que yo me levantara y cogiera esa oportunidad? ¿No? ¿Por qué era importante? Eso es lo que está, cuando digo lo que está en juego es eso. ¿Por qué aquello era importante para mí? Lo que yo quería, ¿por qué era importante? O dicho de otra manera, ¿qué podía ganar, perder, proteger o cambiar? Lo que está en juego no tiene que ser algo material ni dramático. Puede ser una oportunidad, una relación, la posibilidad de ser aceptado, el deseo de no decepcionar a otros, o el respeto hacia uno mismo, ¿no? O la imagen que queremos ofrecer, o la posibilidad de actuar de acuerdo con nuestros valores. En nuestro ejemplo, la persona dudaba si aceptar una presentación. ¿Qué estaba en juego? Por una parte, podía aprovechar una oportunidad
de crecimiento y permitir que su trabajo fuera reconocido. Esto es lo que él podía ganar. Por otro, se arriesgaba a equivocarse delante de sus compañeros y a sentirse expuesto. Por eso la decisión era importante. Veamos otro ejemplo. Una persona quiere decir que no a una petición, pero teme decepcionar a alguien. Lo que está en juego no es solamente aceptar o rechazar una tarea. También están en juego su necesidad de cuidar sus límites o su miedo a deteriorar la relación. Para descubrir qué estaba en juego en vuestra experiencia, preguntaos: ¿por qué aquello era importante para mí? ¿Qué podía ganar, perder o proteger? ¿Qué habría significado para mí actuar o no actuar? Vuelvo a repetirlo por si alguien está tomando nota. ¿Por qué aquello era importante para mí? Pensar en eso que yo quería desear, ¿por qué era realmente importante? ¿Qué es lo que estaba en juego? ¿Qué podía ganar o qué podía perder, ¿no? En ese caso, por eso era importante. ¿Qué es lo que estaba en juego para, ahora que ha salido el tema este, que lo odio, porque me despertaron a las 12:30 cuando estaba durmiendo plácidamente el otro día, que ganaron 11 chicos jugando a fútbol en pantalón corto y metiendo pelotitas en una portería. No sé si sabéis a qué me refiero, pero es que ¿qué estaba en juego para ellos, ¿no? ¿Qué podían ganar? Pues la Copa del Mundo. ¿Qué podían perder? Pues todo lo que ellos podían perder. ¿Qué podían proteger? Pues a lo mejor el hecho de que los aficionados, ¿no? Querían proteger a esos aficionados para que tuvieran ese sueño de ser campeones del mundo, que nos están poniendo todo el día en la tele lo bien que y felices que somos ahora porque ha ganado ese equipo. Bueno, otra cosa, ¿qué habría significado para esas personas, los jugadores, de no haberse atrevido a actuar, ¿no? De no haber dicho, ay, pues no vamos al Mundial porque como tenemos mucho que perder, igual perdemos nuestro prestigio, o resulta el Messi, ¿no? El Messi, pues algo habrá perdido Messi por no haber ganado, o por el hecho de no haber actuado. Bueno, pues esto es importante para mí porque, esto sería como la plantilla, esto es importante para mí porque, aquí ponéis porque era importante, si actuaba podía, y aquí ponéis lo que ganabais, perdíais o protegíais, y si no actuaba podía pasar esto, esto y esto. No es necesario utilizar después todas estas frases en la charla. La función de este taller, como recordáis, estamos aprendiendo a pensar una charla, ¿no? Es ayudaros a comprender que daba importancia a esa situación. Tenéis que tener muy claro por qué era importante para vosotros esto. Esto a nivel narrativo tiene que ser así. Bueno, ahora hablaremos de la relación causal. Un concepto interesante. Una historia no es simplemente una lista de acontecimientos. Si utilizamos continuamente y después, y después, y después, podemos tener una cronología, pero no necesariamente un recorrido que sea comprensible. Necesitamos mostrar cómo un acontecimiento conduce al siguiente. En el ejemplo, bueno, un ejemplo débil podría ser: rechacé la presentación, después pasó el tiempo, después un compañero se puso enfermo, después hice la presentación, después comprendí que podía hacerlo. Esto es fatal, no es lo que esperamos. En cambio, un ejemplo con relación causal sería: rechacé la presentación porque esperaba sentirme preparado, pero aunque continué preparándome, la sensación de confianza no apareció. Cuando un compañero se puso enfermo, tuve que decidir si volvía a rechazar la oportunidad o actuaba con la incomodidad todavía presente. Acepté y al terminar comprendí que parte de la confianza que estaba esperando solo podía aparecer después de atravesar la experiencia. En este ejemplo, la cadena es deseo, primero, luego la dificultad, luego la decisión, luego la experiencia, luego viene la comprensión. Así que de esta manera hay una relación causal. El deseo, la dificultad, la decisión que tomamos, la experiencia que vivimos y la comprensión
que luego vino. Esto ya empieza a tener una narrativa mejor. Pero no todas las charlas testimoniales tienen que seguir exactamente este patrón. Tan solo quiero que veáis lo que yo he usado en este caso, en este ejemplo, ¿no? En algunas aparece una decisión, en algunas aparece una decisión muy clara. En cambio, en otras comienza con un acontecimiento inesperado, una conversación, un error, una pérdida, una oportunidad o algo que no elegisteis. También puede ocurrir que la comprensión no aparezca inmediatamente, sino tiempo después. Podemos utilizar un recorrido más flexible. Por ejemplo, podría ser este otro. Una situación inicial. Esto es lo que a mí me estaba pasando. Estaba estudiando farmacia, no sé qué, no sé cuántos. Había un día que mi jefe me dice, pues oye, que deberías hacer una presentación. Luego, esto es la situación inicial. Pasaríamos a siguiente recorrido. Algo importante para mí. Y aquí había algo importante para mí. Tenemos que explicar eso que era importante. Sin embargo, y aquí viene la siguiente parte, es la dificultad o el cambio. Vuelvo a decirlo porque lo estoy diciendo mal. Primero sería situación inicial. Esto pasamos directamente a lo que era importante para nosotros. Digo que es otro recorrido. La dificultad o el cambio que aquí se podía ver que estaba existiendo y el cambio que necesitamos, lo que realmente ocurrió o cómo yo respondí para luego ver la transformación y la comprensión. Ya digo, no es una fórmula que debáis completar de manera mecánica, es una guía para que comprobéis que el oyente puede seguir la relación causal entre los acontecimientos. No es y después, sino que hay una relación de una cosa que nos lleva a la otra. Lo importante no es que todas las historias tengan exactamente las mismas piezas. Esto es lo bonito, ¿no? Lo importante es que se entienda qué estaba ocurriendo, por qué era importante, qué dificultad o cambio apareció, qué sucedió o cómo respondisteis, qué cambió y cómo llegasteis hasta la comprensión. Si hacéis este recorrido, tendréis una historia muy interesante, clara y relevante para lo que el oyente necesita. Vamos a entrar en otro concepto que es el resumen y la escena. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Una charla testimonial alterna dos maneras de contar. Por un lado, el resumen hace que avance el tiempo, luego lo veremos. La escena detiene el tiempo y nos permite presenciar un momento importante. Por ejemplo, durante los meses siguientes continué preparándome, pero cada vez que aparecía una oportunidad volví a pensar que todavía no estaba preparado. Esta frase resume varios meses. No necesitamos presenciar cada lectura que hizo, cada ensayo, ni cada oportunidad rechazada. En cambio, quizás sí necesitamos, en esta historia, presenciar el momento en el que la persona recibe una nueva propuesta y debe decidir si vuelve a rechazarla. Podemos utilizar esta regla, ¿no? Resume lo que conecta los momentos importantes. Convierte en escena los momentos que necesitamos presenciar. Escena sería eso que vamos a detallar a nuestro público para que vea qué estaba pasando. Porque esto es lo que realmente vamos a considerar que hace falta que la gente vea con claridad. Todo lo demás se puede resumir y lo avanzamos en el tiempo y así pues no se hace pesado. Generalmente merecen convertirse en escena una decisión, el momento en que tomas la decisión, o una dificultad importante, o una conversación significativa con alguien en la historia, o un acontecimiento que cambió el rumbo. Esto van a ser los momentos en los que vamos a hacer una escena, vamos a pintar las imágenes y vamos a hacer las conversaciones para que el público vea lo mismo que nosotros vimos. También puede ser el momento en que aparece una comprensión. En ese momento, cuando estaba comiendo unas verduras, me di cuenta de lo importante y saludable que me hacían sentir, ¿no? O sea, lo vamos a abrir. Estos serían las escenas, como en el cine. Y el resumen es como cuando el narrador dice, y pasaron los tiempos y entonces hubo una guerra, no sé qué.
va pasando, porque eso no es importante, hasta que llegaremos a la escena. El resto puede resumirse para que la historia avance. Recordar eso, lo que no es importante con esas cosas que hemos dicho, los cambios, las decisiones y todo eso, lo podemos resumir. Un ejemplo completo de selección de escenas podría ser, con el ejemplo conductor de la persona a la que le ofrecieron presentar un proyecto, podría ser este. Os digo que es un ejemplo imaginado, ¿no?, para aprender el procedimiento, así que podría haber sido de otra forma. Vamos a decir, escena número 1. Vamos a poner esta escena que va a ser el punto de partida. La pregunta es, ¿qué momento muestra cómo era la situación? Yo tengo que preguntarme, en ese punto de partida donde todo empieza, ¿en qué momento se muestra cómo era la situación? Entonces, el momento elegido, el que yo he elegido para el ejemplo, sería el día en que su responsable le ofrece presentar el proyecto por primera vez y la persona rechaza la oportunidad. Esa sería la escena número 1. Aquí debemos de tener en claro cuál es ese momento. Vamos a escoger ese momento en que todo empieza ahí. Cuando me dicen, oye, Josep, ¿quieres hacer esta presentación? Y a mí, pues, ¿vale? Esa sería la escena que voy a presentar. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta en esa escena? Por ejemplo, ¿dónde ocurre? En una sala de reuniones, después de revisar el proyecto con el equipo, en fin. ¿Dónde ocurre? Eso lo vamos a poder incorporar a esa escena. También podemos incorporar quién está presente. El protagonista, su responsable y los 2 compañeros que estaban ahí en ese lugar. Tenemos también que tener en cuenta qué sucede, ¿no? Su responsable le propone que sea esa persona quien presente el proyecto. Aunque le interesa, responde que prefiere que lo haga otro compañero porque todavía no se siente preparado. Recordad que esta es la escena y estamos viendo los elementos de esa escena. También podemos incorporar qué piensa ese personaje o qué siente. Podemos hablar de que sentía miedo a quedarse en blanco y a que los demás descubran que no domina suficientemente la presentación. Al rechazarla siente alivio, pero también decepción consigo mismo. Son cosas inventadas, ya os digo, en vuestra escena, pensar en ese momento que todo empieza, estos elementos. Detalle que ayudará a imaginar esa escena. Entonces aquí vamos a intentar buscar ese detalle, ese algo que hará que esa escena se ayude a recordarla. Vamos a ver, en el ejemplo nuestro podría ser que mientras responde que no, imaginamos a esa persona que está con el cuaderno allí de su proyecto abierto, ¿no?, y que cierra el cuaderno en el que tenía anotados todas sus ideas, ¿no? Ya esto de alguna manera es como, ese detalle es como muy gráfico, ¿no? Vemos que esa persona no quiere presentar su proyecto. Si lo encontráis, será magnífico. ¿Cómo se podría contar así la escena? Pues sería, al terminar la reunión, mi responsable miró el cuaderno que tenía delante y me dijo, recordad que hemos dicho que tenemos un cuaderno delante, y me dijo, el proyecto lo conoces mejor que nadie, ¿por qué no lo presentas tú el viernes? Lo primero que sentí fue ilusión, pero casi inmediatamente imaginé que me quedaba en blanco delante de todo el equipo. Cerré el cuaderno y respondí, creo que es mejor que lo presente a alguien con más experiencia. Sentí alivio y al mismo tiempo la incómoda sensación de haber vuelto a esconderme. ¿Vale? ¿Se entiende esa escena? Espero que se vaya entendiendo un poco lo que estoy queriendo decir. Son momentos clave y así es como lo podemos contar. En esta escena se muestra qué es lo que deseaba, qué es lo que temía, qué decisión tomó y qué estaba en juego para esa persona. Resumen que conecta la primera y la segunda escena. Aquí ahora ya tenemos esa primera escena, empezamos con esto y vamos a hacer un resumen que va a ser lo que conectará la primera con la segunda escena. No necesitamos, como decía, representar todo lo que sucedió durante los meses siguientes. No sería relevante. Podemos resumirlo. Durante los meses siguientes continué preparándome, leí, observé otras presentaciones y ensayé algunas veces por mi cuenta.
pero cada vez que imaginaba la posibilidad de presentar, seguía pensando que todavía no estaba preparado. Este resumen comprime varios meses y mantiene vivo el conflicto. Estamos diciendo que la persona hacía cosas, pero que no se sentía todavía preparada. La escena 2. Vamos a ver la otra escena que importa para la narrativa, que es hablar de la dificultad o el cambio de rumbo. La pregunta que podríais haceros es, ¿qué momento contiene la tensión, la decisión o el acontecimiento que empezó a cambiar algo? Eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Y el momento elegido, en el caso que yo os he puesto de ejemplo, sería el día en que un compañero se pone enfermo y le piden que lo sustituya. Entonces, otra vez, ¿qué podéis tener en cuenta aquí? ¿Dónde ocurre? En su puesto de trabajo, ¿no? Sería esta la escena, estáis en el puesto de trabajo, pocas horas antes de la presentación, y podéis también poner quién está presente, ¿no? Pues la protagonista y su responsable. ¿Y qué sucede? Pues que su responsable le comunica que el compañero encargado de presentar está enfermo y le pregunta si puede sustituirlo. Aquí podéis añadir algo así como qué es lo que piensa o siente, así que esa persona vuelve a sentir miedo y piensa en rechazarlo, pero comprende que si vuelve a esperar a sentirse preparada, probablemente volverá a decir que no. ¿Qué detalle ayudaría a imaginar esto? Pues que su responsable deja delante de ella la misma carpeta del proyecto que meses antes no se había atrevido a presentar, ¿no? Imaginaros que lleva el proyecto este que hay que presentar de la persona que tenía que hacerlo y va y se lo deja ahí encima. Y esto, pum, ya le está diciendo, aquí es donde tienes que aceptar, ¿no? Bueno, pues estos detalles son los que hacen que la historia tenga más gracia. ¿Cómo se podía contar esta parte? Meses después, mi responsable se acercó a mi mesa con una carpeta en la mano. El compañero que debía presentar el proyecto se había puesto enfermo. Necesito que lo presentes tú esta tarde, me dijo. Reconocí la carpeta. Era el mismo proyecto que meses antes no me había atrevido a presentar. Mi primera reacción volvió a ser buscar una excusa. Pero entonces pensé, si espero a sentirme completamente preparado, volveré a decir que no. Noté las manos tensas y respondí, de acuerdo, lo haré. En esta escena contiene el cambio de rumbo, ¿no? La confianza todavía no ha aparecido. Lo que cambia es la respuesta de la protagonista ante la incomodidad. Así que ahora volvemos a hacer un resumen de esa presentación. No es necesario convertir los 7 minutos de la presentación en otra charla dentro de la charla. Podemos resumir algo así como la presentación no fue perfecta. Consulté las notas varias veces, olvidé una parte y sentí nervios durante todo el tiempo. Ante todo, humildad, ya os digo, no se trata de hacer severo. Pero lo que sí que pasó es que conseguí explicar el proyecto y responder a las preguntas. Este resumen cuenta lo necesario sin detenernos en cada momento. Esto es importante que tengáis en cuenta. Por eso estamos diferenciando entre escenas y el resumen, ¿no? Y esto hará que vuestras historias avancen mucho más fluidas. Vamos a ir a la escena número 3 de nuestra charla, que será el descubrimiento o sus consecuencias, ¿no? Hasta ahora hemos visto lo que pasó a esa persona. Ahora viene el momento en que descubrimos las consecuencias de esta experiencia. La pregunta que se podría hacer es, ¿qué momento permite mostrar el descubrimiento o sus consecuencias? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿En qué momento se puede demostrar, ¿no?, a alguien que hubo ese cambio? Entonces, el momento que se ha elegido aquí es el instante posterior a la presentación, cuando el protagonista reconoce que ha podido actuar sin sentirse preparado. Como siempre, ¿dónde ocurre? En la sala de reuniones, cuando los asistentes ya empiezan a salir. ¿Quién está presente? La protagonista y uno de sus compañeros. ¿Qué sucede? Un compañero le dice que la presentación se ha entendido perfectamente. Ella observa que continúa nerviosa, pero que ha conseguido terminarla. ¿Qué piensa o siente? Comprende que la confianza que esperaba no apareció antes. Una parte empezó a surgir después de comprobar que podía atravesar la experiencia. ¿Qué detalle ayuda a imaginar eso? Pues que mira el vaso de agua que apenas ha tocado
y se da cuenta de que la mano ya no le tiembla. ¿Cómo se podía contar? Pues cuando terminó la presentación, la sala empezó a vaciarse. Yo todavía sentía el corazón acelerado. Un compañero se acercó y me dijo: «Se ha entendido perfectamente». Miré el vaso de agua que había dejado prácticamente intacto sobre la mesa y entonces comprendí algo. Los nervios no habían desaparecido antes de empezar. La confianza que llevaba meses esperando tampoco había llegado de repente. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: la experiencia de haberlo hecho. Y comprendí que parte de la confianza solo podía empezar a construirse después de dar el paso. ¿Vale? Esta escena permite mostrar la aparición de la comprensión. Así que el recorrido completo son las 3 escenas, ¿no?, quedarían conectadas de esta manera. La primera escena: rechaza la oportunidad porque no se siente preparada la persona. La segunda escena, bueno, no es la escena, la segunda es el resumen, ¿no? Pasan los meses, continúa preparándose, pero la confianza no aparece. Ahora sí, hacemos la segunda escena, que es el tercer elemento. En esa escena aparece una nueva oportunidad y esta vez decide aceptar. En el cuarto elemento, que sería otro resumen, realiza una presentación que no es perfecta, pero es suficiente. El quinto elemento sería la tercera escena, donde se reconoce que ha cambiado y formula la comprensión. Podemos verlo de esta manera: escena, resumen, escena, resumen, escena. Pero esta combinación no es una fórmula obligatoria, no hay fórmulas aquí. Una charla podría necesitar escena, resumen, escena. A lo mejor con 2 escenas es suficiente. O resumen, escena, resumen, escena. Podemos empezar por cualquiera de estos elementos. Lo que es importante es distinguir qué necesita presenciar el oyente y qué podemos contar brevemente para hacer avanzar la historia. Entonces, ¿son siempre necesarias 3 escenas? No. En el ejemplo anterior podíamos utilizar solo 2, el rechazo de la primera oportunidad y el momento posterior a la presentación. El cambio de rumbo podría resumirse dentro del relato, o podríamos mantener la primera propuesta rechazada, la segunda propuesta aceptada y la comprensión posterior. La elección dependerá del tiempo y de la importancia de cada momento. Por eso he dicho escena 3, solo si es necesaria. La pregunta decisiva es: si elimino esta escena, ¿se sigue entendiendo igual el cambio? Esto es lo más importante. Todo va en función de si se entiende ese cambio. Si la respuesta es sí, quizá podamos resumirla o eliminarla. La formulación que debería recordar sería: no escenifiques todo. Resume lo que conecta, escenifica lo que cambia algo. Bien, vamos a hablar de mostrar el cambio y construir el puente. Mostrar el cambio. No basta con afirmar aquello me cambió. Esto es una declaración y seguramente es cierta, aquello me cambió. Lo que tenemos que hacer para poder contar la historia es hacer visible qué cambió realmente. La transformación puede aparecer en una creencia, en una decisión, en una conducta, en una emoción o una manera diferente de interpretar la situación. Algo que sería demasiado general sería decir: aquella presentación me dio mucha confianza. Sí, puede ser que sea verdad, pero es muy general. A veces os digo concretad, aterrizar, ¿no? Más concreto sería: antes yo interpretaba los nervios como una señal de que no estaba preparado. Después comprendí que podía sentir nervios y aún así explicar correctamente la idea. Una segunda formulación permite reconocer el cambio. Así que antes de esa experiencia, podéis completarlo en vuestro cuaderno, antes de esa experiencia yo pensaba, sentía o hacía, eso es lo que podéis poner, ¿no?, para que se haga visible, para que la persona vea lo que realmente sucedió. Esto os ayudará mucho luego a generar esa charla, ¿no?, tener claro ese cambio, esa transformación. Primero, antes de esa experiencia yo pensaba, sentía o hacía, y tenéis que cumplir después la segunda parte, que es: después de esta experiencia
empecé a pensar, sentir o hacer, y aquí ponéis lo que sucedió. La evidencia concreta de que algo cambió es, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de que ese algo cambió? Son esas tres partes, la vuelvo a decir. El antes de la experiencia, lo que yo pensaba, sentía o hacía. Después de esa experiencia, qué es lo que empecé a pensar gracias a esa experiencia, qué es lo que empecé a sentir, qué es lo que empecé a hacer diferente. Y la evidencia concreta de que algo cambió es, ¿cuál es esa evidencia? Bueno, ahora lo que habría que hacer es comprobar la relación entre la experiencia y la comprensión. Si alguien escucha mi experiencia, ¿puede entender cómo llegué hasta esa comprensión? Vosotros vais repasando todo el material y ahora os preguntáis, vale, si alguien escucha esa experiencia que yo estoy contando, ¿no? De que yo una vez me propusieron hacer una charla, pero que al final no la hice, pero que la tuve que hacer igual, y voy siguiendo la historia, ¿puedo entender cómo llegué hasta esa comprensión? Porque es importante que haya esa relación, si no, la gente no lo va a entender. La comprensión debe nacer naturalmente de lo que sucedió. No debe parecer una moraleja añadida al final. Por ejemplo, un ejemplo incoherente sería: perdí un tren y comprendí que debemos perseguir nuestros sueños. Podrían añadirse muchas moralejas distintas. No se entiende por qué esa experiencia produjo precisamente esa comprensión, ¿no? O sea, perdí un tren y comprendí que debemos perseguir nuestros sueños. Yo no la veo. En cambio, un ejemplo más coherente sería: perdí un tren porque no me atreví a pedir ayuda y comprendí que mi deseo de no molestar estaba limitando mi capacidad para relacionarme. Ahora sí existe una relación reconocible. Bien. Entonces, el puente hacia el oyente es ese algo que hará que nuestra experiencia sirva de puente y que nos llegue hacia el oyente, que es lo que estamos pretendiendo hacer todo el rato. La charla testimonial no termina cuando decimos, esto es lo que yo aprendí. Necesitamos ayudar al oyente a descubrir qué puede significar esa comprensión en su situación. No es lo que a mí me pasó y ya está, sino que vamos a intentar hacer ver en su situación para que comprenda cómo ese cambio, esa transformación le puede ayudar. Pero no le diremos, como a mí me funcionó, tú debes hacer lo mismo. No. La historia es particular. La comprensión puede ser compartida. Utilizaremos 4 frases. Yo viví, tú quizás estés viviendo, ambas experiencias pueden compartir, todo eso es un punto suspensivo, y mi comprensión puede ayudarte a. Entonces, en un ejemplo concreto sería, yo viví, por ejemplo. Esto ya os digo, son cosas que os ayudarán, son herramientas para que podáis tener bien claro cuál es ese puente que tenéis que hacer hacia ese oyente, porque si decís vuestra experiencia, mira, yo aprendí esto, no va a funcionar. Recordad que hay un oyente que estamos trabajando para él. Es muy importante tener siempre al oyente en mente, ¿no? Entonces, cuando decimos en ese ejemplo, yo viví una presentación profesional que no me sentía preparado para realizar. Ahora, ese puente empieza cuando dices, tú quizá estés viviendo, ¿no? Tú quizá, y aquí lo ponemos en lo que sabemos de nuestro público, ¿no? Una conversación o una decisión o un proyecto que continúas posponiendo. Fijaros que no le estamos hablando de que fue una presentación profesional en su caso, a lo mejor fue otra cosa. La historia a nosotros nos sirvió para esto, pero ahora nos vamos a poner en el lugar de esa persona que está viviendo. Entonces, si está viviendo, no sé, es que yo creo que se ve claro en este sentido, ¿no? Nosotros lo utilizamos porque nos dedicamos a hablar en público, pero a lo mejor no queremos que esa persona esté hablando en público. Igual es una conversación con su marido, su pareja. Entonces, igual tú estás viviendo una conversación difícil con tu marido, tal, o una decisión que tienes que tomar, o un proyecto que continúas posponiendo. No estamos hablando de presentaciones profesionales. Entonces, aquí es donde relacionamos esa experiencia con lo que él está viviendo. Entonces, decimos, ambas experiencias pueden compartir. ¿Y qué es lo que comparten ambas experiencias? La espera de una confianza completa antes de actuar. Eso es lo que tienen en común. Que están esperando que haya una confianza completa antes de actuar.
Tú en tu caso era una presentación profesional, él igual es una conversación con su pareja, a lo mejor es una decisión que tiene que tomar por la casa y no se atreve. Eso es igual. Lo importante es que entendáis qué es lo que él está viviendo y lo que comparte vuestra experiencia con la suya. Entonces, mi comprensión, lo que yo he sacado de esto, te puede ayudar a, de aquí es donde vais a poner esa frase, que sería algo así como contemplar una acción pequeña como el comienzo de la confianza y no necesariamente como su resultado final. Lo que sea, lo que vosotros podáis ayudar a vuestro oyente con vuestra comprensión, ¿no? En este caso, vuelvo a decir, sería como una acción pequeña es el comienzo de la confianza. Le vais a decir eso. En su caso particular no es igual que el vuestro, pero lo que sí que comparte es que los dos posponen, ¿no? Entonces, le vais a decir que el paso, un pequeño paso, es precisamente el principio, ¿no? Para tomar acción. Y que no es necesariamente como su resultado final. La experiencia del oyente no tiene que ser idéntica a la vuestra. El puente no une acontecimientos idénticos, une una experiencia concreta con una dificultad, un deseo o una necesidad humana que sea compartida, ¿vale? La experiencia es una experiencia, pero ahí lo que hay siempre es una dificultad, un deseo o una necesidad humana compartida. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y qué podemos ofrecerle? Ayudar al oyente no significa necesariamente decirle qué debe hacer. Podemos ofrecerle una comprensión, una nueva perspectiva, alivio, permiso, esperanza, acompañamiento, una pregunta o una posibilidad de acción. Así que preguntaros, ¿qué quiero ofrecer al oyente mediante mi experiencia? Así que podéis completar ahora las 4 frases del puente, ¿no? ¿Qué pasa una moto? Eran las de yo viví, ¿os acordáis? Tú quizá estés viviendo. Ambas experiencias pueden compartir y mi comprensión puede ayudarte a. Esto es lo que podéis ahora o cuando trabajéis vuestras plantillas podéis hacer. Josep, sí. Perdona que te interrumpa, pero tengo que dejaros que a las 9 tenía una reunión y ya me he pasado un poquito, Pues, no te ¿vale? Que estoy preocupes. en el trabajo. Eduard. Gracias por todo y nos Ya. vemos. Venga, Sí, ya recibiréis nos las vemos en la plantillas. siguiente. Adeu. Gracias, hasta luego. Entonces, como decía, estamos en el momento en el que ahora ya se trata de construir el mapa. Eduard, sal de la reunión, Eduard. Eduard, sal de la reunión. Así es que estábamos escuchando. Gracias. Estamos en el momento ya en que vamos a construir ese mapa que os he prometido para la charla de 7 minutos, ¿no? Ahora reuniremos esas decisiones que hemos ido tomando durante todo este trabajo que vais a hacer. Pero todavía no es redactar la charla, sobre todo eso, no estamos construyendo la charla, estamos construyendo sus estaciones principales. El mapa testimonial empieza con una situación inicial. ¿Qué necesita saber el oyente para entrar en la experiencia? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el deseo o la necesidad? ¿Qué es lo que quería, necesitaba o intentaba conseguir? En tercer lugar, la dificultad o la tensión. ¿Qué se interponía para conseguir eso? En el cuarto lugar es el cambio de rumbo. ¿Qué decisión, acontecimiento o descubrimiento hizo que algo empezara a cambiar? Eso es importante para vuestra experiencia, contarlo de esta manera. En quinto lugar sería la comprensión y la idea madre. ¿Qué comprendí y cómo quiero expresarlo para el oyente? En el sexto y último lugar ya es el puente hacia el oyente. ¿Qué pueden compartir nuestra experiencia y su situación? ¿Qué quiero ofrecerle? Entonces, las escenas esenciales 1, la escena esencial 2, la escena esencial 3 si es necesaria. Esta es la manera en que vamos a contar con las escenas y los resúmenes. La distribución provisional, ¿no? De todo esto sería que la distribución no tiene que ser exacta. Nos servirá para comprobar cuánto contenido cabe. Aquí podemos hacer que esos 7 minutos se desarrollen
con esas partes y ver en 7 minutos qué tiempo le podemos asignar. Ya veréis que en la plantilla os lo pongo para que lo tengáis, ¿no? 7 minutos permiten desarrollar mejor una idea. No obligan a introducir más ideas. Entonces, hay que tener en cuenta el control del contenido. Preguntaros antes de cada parte. ¿Es necesaria para comprender el cambio? ¿Ayuda a llegar hasta la idea madre? ¿Contribuye al puente hacia el oyente? Todo esto son check-ins que tenéis que ir haciendo para que fluya bien. ¿Puedo contarla sin abrir una historia secundaria? Entonces, esto no estaría bien. ¿Qué ocurriría si la eliminara? Recordad el principio de unidad, una experiencia delimitada, un cambio principal, una comprensión y una idea madre. Nada más, no mezclemos cosas. Bueno, entonces aquí se trataría de que vosotros hicierais la prueba con todo esto, ¿no? Que he dicho antes, en la que deberíais incluir a quienes queréis ayudar, qué pregunta le vais a hacer, qué experiencia vais a contar, qué deseabais o necesitabais, qué dificultad apareció, qué hizo que algo cambiara, qué comprendisteis, qué puede significar para eso para el oyente. Entonces aquí es donde vosotros podéis trabajar eso. Si no lo hacéis ahora, evidentemente lo vais a hacer cuando estéis ya con la plantilla o en otro momento. Y vamos a cerrar este taller en el que quiero recordar que hoy no habéis escrito todavía vuestra charla. Todo esto son herramientas para hacer vuestra charla testimonial. Lo que habéis conseguido es construir el mapa. Habéis transformado una experiencia en un recorrido con dirección. Ya sabéis dónde empieza y termina, qué estaba en juego, qué dificultad apareció, qué produjo el cambio, qué escenas necesitan ser mostradas, qué comprendisteis, cuál será la idea madre y cómo puede relacionarse con la vida del oyente. Así que en el taller 4 vamos a aprender a construir la apertura y el cierre, a desarrollar las escenas, a conectar las partes y crear una primera versión completa de 7 minutos. Así que fijaros que ya estamos llegando al fin. Antes del próximo taller, os sugiero que reviséis vuestro mapa, que confirméis que la idea madre nace realmente de la experiencia, que completéis vuestra frase brújula, que seleccionéis un máximo de 2 o 3 escenas, que anotéis los detalles que sean necesarios para cada escena, que eliminéis los acontecimientos que no ayuden a comprender el cambio, que completéis el puente hacia el oyente, que expliquéis oralmente el mapa en 2 minutos a alguien de vuestra confianza, que comprobéis que el contenido puede desarrollarse en 7 minutos. No redactéis todavía la charla completa. Quiero que recordéis una última idea. Una charla testimonial no consiste en contar nuestra experiencia para hablar de nosotros. Consiste en transformar lo vivido en una comprensión que pueda acompañar a otra persona. Y esto es todo, amigos. Esto ha sido todo por hoy y no sé, sé que es muy denso, sé que hay muchos conceptos, pero hemos ido muy paso a paso en estos talleres. Espero que se entienda cómo se hace una charla, lo más detallado que he podido construirlo. Y en el número 4, ya todo lo que hemos estado trabajando ya será para construir una primera versión, un primer borrador. Decidme si queréis antes de iros, ya sé que es más tarde de lo habitual, pero bueno, si hay alguna idea que queráis aportar, alguna cosa que no se haya quedado claro, no sé, algún feedback y nos vamos. Mientras tanto voy a cerrar esta grabación.